Nubes y ráfagas, amigos y amigas, buenas tardes. Bueno, pues ya está. Ya hemos pasado la primera, ya solo quedan unas 22 carreras. Ya tenemos la primera en el bote. Y vaya carrera, sobre todo la lucha por el podium y por lo que todos sabemos. Porque bueno, por delante fue lo que todos esperábamos tras ver los tests. Un equipo que está muy por encima y otros equipos que dan la bienvenida, ya no sé si plácida o un poco resquemada, de otro que viene, que sube como la espuma. Vamos a hablar porque este fin de semana, damas y caballeros, que seguro que lo saben, hemos tenido Fórmula 1, primer gran premio de la temporada en Bahrein. Ya lo tenemos aquí. Son los duros llamados a la cruda realidad. Han vuelto. Hemos vuelto a escuchar los distintos motores que conforman esta parrilla de unos ingentes detrás de un volante y de unos maestros, los cuales unos han demostrado más y otros han demostrado menos. Pero como decía Jack el Destripador, vamos por partes y vamos a repasar cada uno de ellos. Empezamos con el ganador de la carrera. Es evidente que lo de Red Bull era algo que todos esperábamos. Un auténtico avión de coche. Un coche perfecto en diferentes asignaturas de distintos tipos de trazado. Un coche que apenas se movía, que tenía una degradación perfecta y que a los mandos está el vigente campeón Max Verstappen, que hace que esto sea más notorio todavía. Con datos que favorecían a su monoplaza prácticamente, con una pole sobre el papel fácil para ambos, Max Verstappen y Checo Pérez segundo, en los entrenamientos libres se demostraban que en tanda larga le ganaban y eran el único equipo que ganaba la sorpresa del fin de Aston Martin. Y ahora hablaremos de él. Hasta la vuelta 12, rodando en 38.4, e incluso con Blando rodando en 37.9, con un ritmo muy superior, como digo, sorprendieron prácticamente a todos con su tipo de estrategia en la cual que iban a saco. Iban a poner toda la carne en el asador. Y vaya que sí les funcionó. Bueno, es que yo creo que aunque hubieran hecho otro tipo de estrategia, hubieran ganado igualmente. En la 18 los dos, ambos, tanto Checo como Max, pusieron blandos y optaron por ese plan. Pérez, que fue adelantado tras una salida exquisita de Leclerc en los intentos de defensa y de escudero para que Max Verstappen se marchase, que no le costó mucho, le recuperó a Leclerc y le acabó pasando. La carrera de Pérez fue un poco ya más plana porque, a pesar de ese adelantamiento a Leclerc, yo creo que podía haber dado más de sí en su Red Bull número 11. Pero se quedó muy atrás de Max Verstappen. Tuvo un poquito más de trabajo porque lo de Max Verstappen fue pidi pichi. Lo de Pérez ya, entre que se tuvo que mantenerse, tuvo que ir a por Leclerc, etcétera, etcétera, pues llegó a esa P2. Primer doblete de la temporada para Red Bull en un coche que, como lo han designado muchos, es la Fórmula Red Bull, el que está por encima. Con Ferrari guardando cosas hasta la qualifying, pero con un margen de mejora en su chasis y en el setup aquí en este circuito de Bahrein, sufrían por lo que venían temiendo desde los tests, la degradación. Y lo que hablamos aquí el jueves. Se colocaron en segunda línea y a una vuelta el Ferrari funciona bien. Es evidente. Pero la máxima preocupación estaba ahí. Una carrera con una buena salida, ya en vuelta 4, sufría en esos neumáticos blandos esa degradación. A Carlos Sainz le duró un poquito más, pero hasta 3 vueltas más prácticamente. Pero no era tan grave como se preveía, era un desgaste bonancible. Con el cambio al duro, se gestionó bastante mejor.
Pero eso sí, Carlos Sainz, conforme iba pasando la carrera tras ese desfase de degradación de los blandos a los duros, fue cada vez a peor, mientras que a Leclerc no. Fue la sorpresa. Aquí Pirelli, pues, se descubrieron también las cartas de Ferrari de apostar por quién va a apostar y de quién ha designado como escudero. No sería hasta la vuelta 41 cuando apareció un fantasma más gigante, más dantesco: la fiabilidad. Batería KO. Ese no power que atormenta en los audífonos de los mecánicos de Ferrari cada vez que se inicia una carrera, dejando a Leclerc fuera de la misma, recuperando ese monstruo que les persigue. Aparte de la degradación, se le vuelve a sumar la fiabilidad, algo muy parejo a lo que dejaron la temporada y el curso anterior. Al final Sainz pudo aguantar lo que pudo aguantar, pero no pudo con Fernando Alonso. Su degradación era masiva. Y aquí es donde se descubrió un poco más, porque Leclerc iba mejor que Carlos Sainz, designado por los propios del cabelino rampante. Sainz salió perjudicado, no es poco que pudo aguantar a Hamilton y llegando a la cuarta posición, pero perdiendo el podio, el primero de la temporada. Máxima preocupación en Ferrari, que obviamente este setting cambiará respecto a las próximas carreras del calendario y lo harán bastante mejor. También hay margen de mejora en el mismo, pero con este setting no ha sido positivo. No han logrado ni siquiera llegarle a la suela de los zapatos de Red Bull. ¿Qué deciros de la sensación? Aston Martin vino a la Fórmula 1 como el penúltimo equipo de la parrilla y se confirma lo que se auguró hace unos días. El salto cualitativo. Hacía tanto tiempo que Alonso no estaba en el momento ni en el lugar indicado, que tiene el coche a la altura de lo que merece, es innegable, y que ofreció un espectáculo maravilloso, prácticamente. En los libres, en entrenos, quizá el enseñar tanto las cartas en ese pequeño inicio le echo un poquito para atrás, pero vamos, en entrenos ya estaba ahí, un coche perfecto, sin moverse, rápido en las curvas semirrápidas, en las frenadas. Ahora ponemos el GPS y veremos el gráfico de lo que estamos hablando. Por delante de Mercedes en clasificación, certifica que están por delante de ellos, muy por delante. En una salida bastante igualada, salida truncada para ambos, porque casi se tocaron y me gustaría haber visto lo que hubiera pasado sin ese toque. Porque sin ese toque, pues quizá a los Mercedes se lo hubieran quitado antes y a los Ferrari le hubieran atormentado un poquito más. Alonso olió la sangre de los Mercedes en una degradación que sufrieron ambos y fue a por Russell. Lo pasó con una defensa muy buena de Russell y una batalla de auténticos caballeros. Pero lo mejor es que iban rodando una décima más rápida. Aunque Hamilton intentó gestionar de manera positiva el neumático y esa degradación, Stroll le funcionó un fantástico undercut que se evitó a Russell. Alonso tenía otro previsto, pero también se lo quitaron. Se marcaba un ritmo de 37, llegando ya al final para afrontar su último stint, llegando al final ya de su última parada. Paró pronto, pero lo paró en una perfecta situación de carrera en la cual vivimos uno de los momentos más épicos de la misma, con un Fernando Alonso batallando con Lewis Hamilton, adelantando en la curva que tenemos aquí señalada. Tengo aquí el croquis, podéis ver, y en la curva 9 y 10, que lo podéis ver aquí, señal de peligro, los coches bloquean, pues él le tiró el coche a Hamilton sin esperárselo. Hamilton se abrió demasiado e hizo él una maniobra. Es lo que pasa
cuando le dejas la puerta abierta en cualquier curva, incluso en Mónaco, y tienes detrás a Fernando Alonso. Lo adelantó y luego ya por delante tenía Sainz. Y el ritmo de Aston Martin fue tal como se vio en los tests. Un ritmo que fue de menos a más. Un ritmo que le certificó esa tercera posición merecida. Pese a, bueno, eso de que Leclerc se retiró, no sé qué, es un podio merecido. Y si pones las imágenes de los dos últimos podiums de Fernando, que consiguió en Qatar 2021 con Alpine y el de Aston Martin, este es el de un buen trabajo hecho y este el de... nada más lejos de la realidad. Se llevó el tercer puesto y un Stroll con un coche muy bueno, el Aston Martin, muy pero que muy bueno, y Stroll, maltrecho de la mano, acabó en una sexta posición. Maravilloso debut para Aston Martin. Maravilloso. Luego está esto de que si Aston Martin va a subir, va a bajar, no hay que meterse en lo que va a pasar o no será. Porque, como dije en el anterior vídeo, lo que veamos ahora puede ser una realidad distinta y habrá coches, carreras que se den mejor, otras peor, y vamos a dejar que se trabaje en la fábrica de Silverstone porque la base es muy, muy buena. En Mercedes parecía todo que estaban tocados, pero como siempre se guardan hasta el final y ya en quali era otra cosa, batallando con Aston Martin. Digamos que Aston Martin ya no solo supera a los demás, sino que es el que se ha colocado ahí entre los dos Ferrari, porque había que ver también Leclerc, que iba rápido, pero ha pasado a Mercedes y está con Ferrari batallándolo. Y en Mercedes, pues Russell al principio llevaba un mejor ritmo que Hamilton y esa degradación le sorprendió aún más porque fue muy dañina para ambos. Primero paraba Russell, no podía con Alonso, y Hamilton perdía poco a poco, pero iba gestionando el neumático, que lo gestionó mucho mejor que el de Russell. Se protegió el undercut del Aston Martin, pero al final no pudo. Mercedes, como digo, están en ese escalón, en el cuarto escalón. Hamilton disfrutó mucho, todo hay que decirlo. No tanto el equipo, que dijo que había sido una de las peores carreras, pero se tiene que trabajar mucho en la escudería para poder afrontar las siguientes pruebas, que no han empezado tan mal como el año pasado, pero no han empezado igual de bien que terminaron el año pasado, que auguraba un inicio de batalla con Red Bull y ahora mismo es el cuarto equipo en la escala. Lo del PIN. Se cambiaron las tornas. Desastre para Gasly y un Ocon manteniéndose y luego en carrera al revés. Y lo de Ocon se traduce o se define en una definición exacta de la ridiculez y la absurdez. Con 3 penalizaciones, con problemas tocándose con el alerón delantero y su aserto, su confirmación, o sea, en radio, llevó directamente a la carcajada, dando un poco de vergüenza ajena. Diciendo que no, es que no sabía que en entrenamientos libres se podía hacer o en carrera no, o con hijo mío. Si hay algún espectador ahora mismo, o si hay algún piloto viendo esto y que no sepa los procedimientos que no son los mismos en entrenos como en carrera, por favor que me lo hagas saber. Tú lo sabías y has hecho el ridículo más espantoso de los que se recuerdan en años en la Fórmula 1. Pero ¿cómo que no sabías que en entrenamientos libres y en carrera no eran lo mismo? En fin. Maravilloso. Gasly saldó con efecto positivo, llegando a remontar y acabando los puntos. Con mucha degradación también en los Alpine, pero parando pronto, y un segundo último stint que se marcó muy bueno para el piloto novato en la escudería. Pierre Gasly. Su estrategia temprana les llevó ahí. Alfa Romeo en quali siguen igual, pero es que en carrera se colocaron bien. Su muy relegado.
perdió varias posiciones. Tuvo una carrera mala, pero Bottas intentó con éxito el undercut, que luego al llevar neumáticos más viejos, pues obviamente fue pasado tanto por Russell como por Alonso. Y estaban por debajo, obviamente, pero se mantuvo. Y Valtteri Bottas, pues se fue al octavo, y ahí estuvo, tal como también vimos en los test de que Alfa Romeo no estaba mal. En cuanto a McLaren, desastre absoluto. El novato es propio que quede fuera de la Q1, al igual que hicieron otros. De Vries o Sargent. Vale. Norris, incluso peleando por Q3, hasta me sorprendió. Pero en carrera salieron todos los problemas que tienen el nombre de Zack y acaba por Brown. Desastre mayúsculo en los pits. Problemas en fugas de gasolina para Norris. Problemas en los cambios para el amigo Piastri, acabando retirados, tocados y hundidos. Ojo aquí a los de McLaren. Alfa Tauri lo que se esperaba en quali. El novato siendo novato. Y el problema es que este Alfa Tauri está desfasado. Mejorará un poquito, pero no se esperan grandes novedades. Fueron aprovechando algunas bajadas, tanto de Haas, McLaren o algunos de estos que se quedaron atrás. Y bueno, pudieron hacer P11 con su Noda, que ahora dice Helmut Marko, que bueno, lo de Helmut Marko es de traca marinera. O sea, ese... en fin, ahora dice que si no responden tanto de Vries como su Noda, que los echa a la calle. Helmut. Llevas 3 años con su Noda sin pena y sin gloria y sin nada. Interesa económicamente un asiático japonés en Fórmula 1 en el equipo de Alfa Tauri, pero a De Vries ya te lo vas a cargar. Ya le estás poniendo esa presión al novato, esa amenaza constante. Haas, desastre también. Sobre todo para Kevin Magnussen, tanto quali como en carrera. Se evitó con esa euforia y ese subidón de Nico que hizo que cayera en carrera y se fueron desinflando poco a poco. Desastre para Haas, que para nada correspondía a lo que se veía. Y Williams, muy bien. Junto a Aston Martin, no en la misma magnitud, pero han demostrado ser los equipos que más cualitativamente más han mejorado, porque luchan por pasar a la Q2. Vimos a Logan Sargent, que me sorprendió mucho, quedando en P12, y Albon acabando en P10 con una buena carrera, ahí luchando por el límite de los puntos, y ya no se quitan ese lastre de decir estos son los últimos. No, ahí han estado e hicieron una carrera positiva bajo mi punto de vista. Esto ha sido el análisis de 1 a 1, pero ahora vamos a ver más cositas que también nos interesan y que nos han interesado a lo largo de este Gran Premio de Bahrein, y otras cosas más. Y bueno, ¿qué es lo que dice el GPS? Os lo ponemos en imagen. Esto es el GPS de los datos de Bahrein en Qualifying, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El motor potente de Ferrari, de Charles Leclerc, eso es indudable, como en rectas, incluso en zonas de aceleración o entrada a curva, entry diff, que se le dice, son los que más mandan, ¿no? Pero es que Red Bull, también ese motor, es totalmente potente y apoteósico, y en aceleraciones esa tracción, ese movimiento que no vemos hacer de ninguna de las maneras a Max, pues se hace notar en este tipo de circuitos. Y lo verde, Aston Martin, Fernando, en curvas de media velocidad e incluso frenadas fuertes. Lo veis ahí, lo habéis visto en la curva 9 y 10, la batalla, que ahora hablaremos. Antes, las estrategias, prácticamente todos iban a empezar con el blando, había 4 tipos de estrategias: blando, duro, blando, blando, duro, duro, blando, duro, blando, medio, blando. De Red Bull, que los 2 primeros stint fueron con el neumático blando, ¿vale? Menos Magnussen, que sus intentos de remontada con el duro
gustó, pero quedó en eso, en intento. Los datos de los neumáticos, el más rápido era 37,9 con el blando de Max al principio de carrera, y el ritmo más convencional, el más fuerte, era el 37,2, 37,3 e incluso 37 medios durante toda la carrera, que Aston Martin hizo que subieran cada vez más, lo mismo que se vio en los test, a final de carrera son muy fuertes y se mantuviesen en ese ritmo, que fue el mejor neumático clave de la carrera prácticamente. Los que empezaron con blando, como no pasan, algunos que no pasan a la Q2 o Q3 tienen ese blando nuevo, otros los que pasan hacen todas las qualifying tienen que empezar con un blando usado, pero incluso con el de Gasly, que fue nuevo, se notó mucho la degradación. La degradación, como hemos dicho, le favoreció más a Leclerc que a Carlos Sainz, totalmente visible, y los ritmos de duro y medio blando para Red Bull es que eran totalmente iguales. Si quieren, le podías poner uno de lluvia que te iba a hacer prácticamente iguales. Tremendo lo de Red Bull. Pero la batalla más bonita, como hemos dicho, fue de Fernando Alonso con Lewis Hamilton en la 9-10. Batalla de vieja escuela. Señores, eso es el automovilismo. Eso es lo que queremos ver. Preciosa maniobra de Fernando, es indudable. Cómo le tira el coche. Hamilton se abre más pensando. Va a tirar por fuera. Pero claro, es lo que hemos dicho. Cuando le dejas la puerta abierta a cualquier hueco, un coche de ese calibre, a don Fernando, pues obviamente te va a hacer eso. Aún así es precioso ver a estos dos pilotos, tanto Lewis Hamilton como Fernando son dos ases. Y ya hay algunas titulares con esas dispepsias, esas calumnias que quieren intentar recuperar ese resquemor de 2007, pero no se engañen. Hamilton y Alonso se tienen un respeto mayúsculo. Se vio en el abrazo final que le dio Luis a Fernando. Y la sonrisa de Luis al ver una batalla que Mercedes le ha propuesto una motivación mayor al ver que puede luchar con Fernando Alonso y dos pilotos de la parrilla que, como digo, son perros viejos y de una calidad inmensa, ambos. Y ya Carlos Sainz sí que fue el adelantamiento, se tapó más el interior, ya no se lo tiró, obviamente, si no se lo lleva puesto, y luego ya sí aprovechó en la recta, pero porque iba mucho más rápido que él. Pero bueno, esa descalificación y esa saña a lo que me refiero de Hamilton, al igual que es el tema de los pendientes, no sé qué, en este intento de institución elitista que se está creando dentro de este circo, es ridículo, son ataques gratuitos que no llevan a ningún lado. Vamos a disfrutar de estos dos especímenes tremendamente exquisitos que nos brinda la Fórmula 1 y disfrutar del automovilismo que se vivió pues el otro día, la verdad. Que luego la carrera tampoco fue gran... A ver, delante no fue gran cosa, pero el protagonismo se lo llevó Fernando Alonso, que a su misma vez fue el que más visión tuvo durante todo el Gran Premio. Tanto que Aston Martin ha tenido un superávit en sus acciones de un 25%. Ojo. Mientras que Ferrari ha descendido un 7-0/0. O sea, esos fantasmas, esa batería que truncó la carrera del Monegasco. Lo de la visualización de los sponsors para el líder, para Verstappen, que fue un líder destacado, puede ser un problema. Bueno, no puede ser un problema, es Red Bull, es muy grande, es una institución grandísima, pero claro, como no se ve tanto, pues esas marcas no se visualizan. Eso sí que es un problema para otro tipo de categorías con menos participación visual, como hablábamos de Superbikes, que ahora hablaremos de Álvaro Bautista, que le costaba las victorias mucho a Ducati, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le veía y, como hemos dicho, pues esos sponsors no crecían delante de la pantalla, pero estamos hablando de Superbikes que no tiene ni punto de comparación con la magnitud de gente que ve F1. Eso fue un poco este primer gran premio de la temporada, con Max Verstappen como líder, esas sorpresas de degradación, con esa sorpresa de Aston Martin, y ese Red Bull que está por encima, y muy buena base de Aston Martin
en ese escalón junto con Ferrari, superando a uno de ellos y superando totalmente a Mercedes. Es una lectura de esta primera prueba. Pero es que hubo más, es que tuvimos Fórmula 3, donde maravilla de carrera sprint, la primera victoria española de la temporada, Pepe Martí, damas y caballeros, para el pupilo de Alonso, que en una carrera sin experiencia acabó adelantando del equipo Campos, o además, equipo español, acabó adelantando, ganando y dio un muy buen espectáculo el bueno de Pepe Martí, que en la carrera principal acabó sexto, aprovechando un penalti a Mini, que fue líder, que ganó, pero con 5 segundos de penalización acabó octavo. La victoria fue para Bortoleto, que esa carrera acabó bajo el safety car, ¿vale? Gabriel Bortoleto, que consiguió esta primera victoria importante de Fórmula 3 y es nuevo líder del Mundial. Así que acabó bajo el safety car porque aquí en estas carreras, como van a remolque de Fórmula 1, pues tampoco pueden estirar mucho más. Los horarios son los que hay y ya está, pero es lo que hay. Más en este tipo de carreras donde, permíteme la expresión, hay menos experiencia en los pilotos y hay más riesgo de accidente, por así decirlo. Mientras que en F2, que luego Bortoleto también es de la Academia de Fernando Alonso, o sea que en tanto en lo personal como en lo profesional, Alonso hizo un fin de semana muy bueno, ¿no? Y en la de F2, victoria de Boschung del equipo Campo Racing. Una carrera muy reñida por el podium, con un Víctor Martins novato campeón de la F3, que también estuvo ahí, pero luego la segunda carrera pues se tuvo que retirar. Pero en la carrera principal de F2, Pourchaire manda. Aquí fue protagonista el duro, muchos pilotos pararon antes de lo previsto para poner el blando y demás, y bueno, sí que se notó bastante. Fue un cambio drástico y la actuación del Campo Racing, que también acabó en el podium, y sobre todo, atentos a este nombre, Sean Maloney remontando desde la 18ª posición y acabando en el podium. Líder del campeonato, Theo Pourchaire, seguido de Boschung, que muy buena actuación, un piloto que tuvo varios problemas de lesiones y demás, y Sean Maloney, tercero. Próxima prueba, F1 en Jeddah, en 2 semanas, en Arabia Saudí, un circuito interesante, urbano, la verdad. Pero es que este fin de semana también tuvimos Superbikes. Alabama. ¿Cómo está mi querido amigo A. Bautista, que consiguió el doblete en las 2 carreras importantes con un Toprak Razgatlioglu, que subió también al podium en las 3 carreras ganando la sprint, que también sube el nivel y que ahondan más en el desastre producido por Kawasaki y Jonathan Rea, que se cayó y no pisó el podium en ninguna de las 3 carreras. Si lo hizo Xavi Virge, el español. Muy bien, pero lo de Álvaro Bautista, pues ahora mismo es una especie de monólogo, el cual le mantiene el liderato a 112 puntos, con 75 de Toprak, y ojo, Andrea Locatelli, una especie de italianos, con Axel Bassani y Rubén Rinaldi, Yamaha Ducati, que están ahí reñidos y que suben al podium esta carrera, sobre todo Locatelli, y que están ahí, ojo al matojo, pero es que también este fin de semana, si se lo han perdido, tuvimos IndyCar. Nos vamos a Norteamérica. IndyCar, NASCAR. Es la pole de Romain Grosjean y un comienzo de carrera tenebroso, con un accidente múltiple y una melee en la cual se vieron perjudicados varios pilotos y una bandera roja. Fue un accidente bastante feo, la verdad. Y en cuanto a la carrera, en cuanto a la carrera, tenemos a McLaughlin, que hizo una serie de undercut con el neumático blando ya a Romain Grosjean, que acabó en una batalla de ambos y ambos se fueron al muro, un circuito de San Petersburgo, el que el muro ese me ponía hiper nervioso, estaba ahí y varios pilotos se estrellaron contra él. Vamos, eso indicaba, te llevaba directamente a la masacre. Victoria para Marcus Ericsson, el ex del Alfa Romeo, hace unos años en Fórmula 1, consiguió la victoria tras
llevar un ritmo más alto que del Pato Ward, que a falta de 3 vueltas lo adelantó, y ganó Alexander Palou, solo pudo ser octavo, uno de esos intentos nerviosos que casi la pudo liar en una de las vueltas de esta misma carrera. Primer líder de la IndyCar, Marcus Ericsson, próxima prueba, las 3:75 del 2 de abril. Y es que en el NASCAR, victoria de William Byron tras una carrera que también se fue vista por un safety car a lo último, que tuvieron que hacer el checker flag, el Wayne Gretzky, esas 2 vueltas extra que ponen. Y la victoria fue para William Byron, piloto del Hendrick Motorsport con Chevrolet, triplete del Hendrick Motorsport. Kyle Larson fue segundo en este óvalo de Las Vegas. Y con los Toyota por detrás, el bueno de Bubba Wallace y del Joe Gibbs Racing Christopher Bell. Esto fue el fin de semana de Motorsport. Primera prueba de Fórmula 1 bajo la saca y no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos, volvemos este mismo jueves, 9 de marzo, con más información, más análisis y más puntos de vista. Nosotros nos vamos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima con mucho más y mucho mejor. Adiós chicos, adiós, 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 adiós.